Buenos días con todos. Ya vamos a comenzar con nuestra reunión. Eh, esta semana nuestra anfitriona regular, que es Gabriela, está de vacaciones, eh, así que voy a estar presentando yo el día de hoy. Em, Hoy día tenemos una ponencia muy interesante que se titula Inteligencia aumentada en la educación médica, aplicación en el diseño instruccional y la retroalimentación personalizada. Y tenemos como expositora el día de hoy a la doctora María Jesús Pomar Rueda, quien es médica endocrinóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También es egresada de la maestría en nutrición y dietética de la Universidad Científica del Sur. Ella es docente y coordinadora del curso Sistema Endocrino y Reproductor en la carrera de Medicina Humana de la UPC, donde lidera el proyecto Aula Consciente y Learning Analytics, que justamente es uno de los proyectos que ha sido seleccionado por el programa de experiencias de aprendizaje innovadoras que tenemos en la universidad. Y actualmente ella combina la práctica clínica con la docencia y la investigación, con especial interés en la integración crítica de la inteligencia artificial en la educación médica. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Poma y le doy el pase. Adelante, por favor. ¿Está con mute ahorita el micrófono? Bien, Sí, ahora sí. ahora sí. Muchas gracias. Quisiera saber en primer lugar si ahora sí se me puede ver, escuchar bien y se proyectan mis diapositivas. Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días con todos. Es para mí un honor estar compartiendo hoy día una experiencia que ha sido bastante enriquecedora desde el inicio de la coordinación que asumí en los inicios de este año. Y básicamente quisiera compartir con ustedes lo que he estructurado durante esta experiencia y compartirlo y quizás poder charlar y discutir un poco las experiencias que podemos tener con la inteligencia artificial aplicada a la educación médica. Bueno, empiezo la charla y quisiera dar un poco de contexto porque en realidad la inteligencia artificial ya está instalada en la educación médica. Dicho sea de paso, hay mucha data de que justamente los docentes utilizamos inteligencia artificial en nuestra práctica médica, pero solamente menos del 50% de las instituciones educativas a nivel internacional la utilizan de manera sistemática. Eh, Aterrizando esto a lo que es la educación médica, porque como bien mencionó Jorge, a la introducción, el curso que yo coordino es Sistema Endocrino y Reproductor, pertenece a la carrera de medicina al cuarto año, cuarto ciclo, perdón. Es justamente que hay estudios como por ejemplo este donde ya nos hacen una revisión de alcance, es una revisión que hizo Gordon y colaboradores en la revista Medical Teacher, el de BEME. BEME es una institución que justamente promueve la mejor evidencia en la práctica de la educación médica. Y hicieron justamente una revisión de alcance con búsqueda sistemática donde vemos que la inteligencia artificial ha ido en incremento desde el 2018 con el advenimiento de la IA generativa. Justamente este crecimiento exponencial ha generado que se den más publicaciones sobre IA en la educación. Posteriormente también tenemos el hecho de que esta inteligencia artificial no solamente se utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que incluso está insertada dentro del proceso de admisión, incluso posteriormente en enseñanza, evaluación, en escenarios simulados, incluso para promover el razonamiento clínico, que es uno de los pilares en los que se puede aplicar dentro de lo que es educación médica. Pero por otro lado también tenemos el vacío, porque como sabemos tenemos la parte de lineamientos éticos, evidencia, y la revisión de este doctor justamente subraya la necesidad urgente de que tenemos que tener lineamientos éticos y evidencias sobre cómo integrarla bien en nuestra práctica educativa. Entonces, el detalle ya no es si la usamos o no, porque claramente hay evidencia de que está ampliamente distribuida. No es cómo la usamos y cómo la integramos con intención pedagógica en nuestros cursos, con criterio y evidencia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y les cuento un poco a manera de charla cómo yo traté de estructurar el curso en ciclo anterior, en 2026. A medida de que justamente los chicos ya se les podía entregar los logros de aprendizaje, tenían la bibliografía,
sugerimos que pudieran utilizar inteligencia artificial, o mejor dicho, tecnología, porque muchos hacen esquemas digitales, en el aula, ya con el material entregado. Pero ¿qué pasaba? Cuando utilizamos dispositivos en el salón, no siempre los alumnos lo aprovechan de la mejor manera. Obviamente hay un grupo pequeño que sí, porque tienen justamente ese autocontrol y la regulación, pero generalmente estas funciones ejecutivas están tan maduras en alumnos de cuarto ciclo que bordean los 18 o 20 años. Entonces, observamos que muchas veces el hecho de darles libre albedrío en el uso de la tecnología podría generar dispersión, ¿no? Y en lugar de potenciar su aprendizaje, su curva de aprendizaje, podría dispersar justamente la atención en temas de mayor carga conceptual, como lo es el endocrinología, porque es un curso bastante integrador. A mitad del ciclo lo que se vio con esta experiencia es que utilizamos o adaptamos un modelo más híbrido, es decir, insertar la tecnología durante el proceso, justamente en los momentos específicos en los que sumara, ¿no? Por ejemplo, en la articulación o construcción de un esquema, pero posteriormente la retirábamos en un segundo momento, sin tecnología, para que los alumnos pudieran sustentar, argumentar, fundamentar y básicamente flirtar en parte del razonamiento clínico, a lo que justamente por este tema de utilizar un modelo híbrido sale el concepto de aula consciente. Bien, Doctora, al terminar el discúlpeme ciclo, que la interrumpa. Solo quería comentarle que se escuchan voces a su alrededor y está interfiriendo un poco qué con raro, con el audio. No sé si está usted en un lugar donde hay más personas. sí, pero no, o sea, no está en voz alta, qué raro. Ah, ya. Sí, A porque ver, acá justo eh, se escuchan sí, se escucha algunas palabras. mucho ruido. Sí, Ya, ok, a ver, vamos a ver, voy a anular esto. Ya, a ver, ¿ahorita se escucha bien? sí, me ¿Sí? parece que mejor. Ya, Sí. ok, listo, perfecto, ya. Entonces, lo que les estaba compartiendo es que a finales del ciclo, justamente lo que hicimos es implementar una encuesta sobre el uso de tecnología y aprendizaje. ¿No? Fueron encuestados 35 alumnos de manera anónima y el 80% de ellos refirió de que justamente prefirió un uso regulado o sin dispositivos incluso que un uso deliberado de la tecnología. ¿No? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que ellos manifestaron, porque fue una encuesta que tenía una parte estructurada y otra parte para preguntas abiertas, ¿no? Que el 77% utilizaba de forma frecuente y permanente para estudiar, el 37% llegó a resolver incluso actividades directamente con inteligencia artificial. Lo que ellos manifestaron es que aprendieron más con estrategias activas, más que con lo digital, porque justamente lo que sumó más en su aprendizaje fue el trabajo en pizarra, el feedback docente y el momento de la argumentación por encima del uso de dispositivos y de la propia inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde yo me planteé cómo podemos redistribuir la utilización de inteligencia artificial en un momento estratégico donde justamente potencie el aprendizaje más que obstaculizarlo, porque no siempre más tecnología necesariamente se ve replicada en un proceso de aprendizaje eficiente. Entonces, ahí es donde nace el tema de poder utilizarla en el diseño instruccional. ¿No? Justamente nosotros construíamos las preguntas para la evaluación parcial y final con un blueprint y una tabla de especificaciones. Cada pregunta se asociaba a un contenido específico y a un indicador de logro y tenía justamente el nivel de Bloom taxonomizado para la pregunta concreta, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que justamente utilizamos esta data para poder generar un análisis psicométrico global, porque como bien sabemos utilizamos el Greycam, pero el Greycam mide justamente resultados por salón, sin embargo se puede exportar a Excel. Entonces, lo que hice fue básicamente exportar al Excel todas las NRCs, ¿no? Que son todos los salones pertenecientes al curso, y en generar un análisis psicométrico global. Y para esto, obviamente, sí fue necesario la utilización de inteligencia artificial y aportó muchísimo. Entonces, con esta data también pudimos hacer un análisis psicométrico ya del examen global de los 87 estudiantes que participaron en el curso anterior, ¿no? Obteniendo puntaje medio. Incluso el mismo examen se sometió a una rigurosidad con respecto a ver la confiabilidad a través del alfa y Cronbach, ¿no? Que fue bastante aceptable. Y nos permitió también ver en la distribución de puntajes y también en los ítems cuáles eran aquellas preguntas con discriminación negativa para justamente analizarlas y no repetirlas en exámenes posteriores o corregirlas sobre la marcha. Entonces, la pregunta que cae de madura es, ¿qué hacemos con esta data? ¿En qué tanto nos ayuda esta data en potenciar la, la, la educación? ¿Qué tanto nos ayuda esta data? ¿Cómo la aplicamos, básicamente?
Entonces, básicamente lo que nace a partir de esta data del análisis psicométrico es poder asociar justamente el código de alumno con los resultados que tenía. Y como estaba cada pregunta asociada a un blueprint y a la tabla de especificaciones, se pudo detectar, por ejemplo, las fallas críticas en el alumno y generar una ruta individual por estudiante. Esto a manera de piloto fue aplicado, por ejemplo, en los 13 alumnos que nos van a acompañar este ciclo porque no llegaron al puntaje requerido, ¿no? Entonces ellos ya parten de esta base que se construyó a finales, al finalizar el final, y justamente después de esto generó una ruta individual, ¿no? Como pueden ver el documento que está anonimizado hacia la izquierda, ellos tenían justamente el resultado, las fortalezas, sus prioridades de estudio ordenadas, ¿no? Porque justamente cada pregunta se asociaba al tema específico en el que fallaron, se priorizaban fuentes y se cierra con un método, ¿no? Al final del documento se les generaba algunas estrategias que podrían utilizar como el recall, la recuperación activa, el anclaje a casos clínicos y el repaso espaciado de estos conceptos. Este documento fue generado con IA, particularmente yo usé Cloud, y fue revisada por mi persona antes de enviárselos a los alumnos, ¿no? Y parte justamente de la data del análisis psicométrico. Entonces, de aquí nace el marco conceptual de inteligencia aumentada. La American Medical Association aporta este término de 2018 y significa o quiere decir que básicamente es una conceptualización de la inteligencia artificial centrada en su rol asistivo. Es decir, es cómo potencia la inteligencia artificial a la inteligencia humana, y en este caso aplicado o aterrizado en la educación médica, ¿no? Que justamente está diseñada para potenciarla, más no para reemplazarla, ¿no? En un enfoque asistido de inteligencia artificial, lo que hace es amplificar el juicio experto, mantiene la decisión y responsabilidad final en el docente. Entonces, es justamente lo que queremos, y también potencia el pensamiento crítico del estudiante en lugar de sustituirlo, cuando, como vimos, adoptando el modelo híbrido, se instala en los momentos específicos en los que debe estar. Entonces, de esto justamente nace el proyecto que presenté a PI, ¿no? Que es el Aula Consciente más Learning Analytics, ¿no? Aula Consciente es justamente espacios sin tecnología que permitan, sobre todo en medicina, nosotros nos enfocamos mucho en potenciar lo que es el razonamiento clínico y la interacción, ¿no? Proteger la atención profunda en temas complejos. Y también fuera del aula, los Learning Analytics, que es justamente el análisis de datos del aprendizaje, ¿no? Nos permitía generar los blueprints, las tablas de especificaciones, perdón, las evaluaciones, eh, y justamente identificar sobre todo riesgo de forma temprana y orientar a intervenciones docentes oportunas. Entonces, nos ayudaba básicamente el análisis de datos para la toma de decisiones conscientes ejecutadas por los docentes. Sin embargo, faltaba alinear o triangular los objetivos con las actividades y la evaluación, porque ya teníamos bien mapeado el blueprint, la tabla de especificaciones y la evaluación, pero faltaba determinar bien los objetivos y las actividades, ¿no? Y a partir de esto es que justamente nos lleva a la segunda parte del proyecto, que es cómo aplicar la inteligencia artificial al diseño instruccional, ¿no? Porque ya sabíamos qué medir, pero cómo ayudábamos a los alumnos justamente a que tengan más claro lo que se espera de ellos, alineando objetivos, actividades y evaluación. Entonces, teníamos una buena base, o sea, teníamos en las guías de práctica una buena base, que de hecho partía de un caso clínico integrador, y posteriormente, los alumnos comparten estos logros, ¿no? Que eran 6. Sin embargo, no estaban taxonomizados específicamente. Entonces, justamente a partir de esto es que se utilizó la inteligencia artificial en el proceso de diseño instruccional. Como podemos ver aquí, estas son las nuevas guías que tienen ciertas características que han sumado a su elaboración. Por ejemplo, están taxonomizadas de acuerdo a la taxonomía de Bloom, ¿no? Como podemos ver, reconoce, grafica, diferencia, relaciona. Los logros posteriores, que son 4, 5 y 6, son más integradores aún. Como pueden ver, tienen estaciones específicas que directamente alimentan el logro, que es lo que se desea que el estudiante, en este caso, reconozca, grafique o diferencie o relacione para lograr los objetivos de aprendizaje. El caso clínico o situación ya no se coloca al inicio, sino se coloca donde específicamente alimente al logro que queremos. Por ejemplo, en el caso anterior la situación iba al inicio, pero en este caso va insertada justamente en el logro donde debemos relacionarlo a cambios, no sé, el mantenimiento de homeostasis debido a cambios ambientales, ¿no? Entonces,
Todo esto se trabajó y además lo más importante, porque digamos que una patita que le faltaba al proyecto del feedback personalizado es, ok, pero luego ¿a dónde te mandó a leer? Entonces, cada uno de estos logros ha sido verificado y alineado a una bibliografía específica que los dirige justamente un enlace institucional de la UPC directo, ¿no? Nosotros contamos con acceso a Access Medicine, a Clinical Key, incluso a videos interactivos que también se han colocado en la bibliografía para que el alumno no tenga más que cuando se va a preparar antes de clase, que es lo que realmente se quiere lograr al momento de nosotros aplicar aula invertida, queremos que el alumno venga repasando los conceptos más fundamentales, es que justamente tenga los materiales a la mano, disponibles y sobre todo alineados con los logros y estaciones que queremos desarrollar en cada guía. ¿Sí? Entonces, también, ¿en qué más me ayudó en este caso? También a diseñar gráficos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en este caso era para ver las curvas de respuesta que tanto les cuesta a los alumnos, porque yo también me preguntaba, ¿por qué fallan tanto en esto en el examen? ¿Cómo los puedo ayudar? Entonces, justamente rediseñé una guía, que es esta de Novo, en donde justamente vemos este tema de las curvas dosis-respuesta, ¿no? Del desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda. Sé que en respiratorio, por ejemplo, también les cuesta bastante estos conceptos. Y, no, y yo, conjuntamente con la inteligencia artificial, les decía, ok, hazme este gráfico con estas tres situaciones, pero borra las reseñas, porque la idea es plantear caso A, caso B, caso C, y que ellos asocien y fundamenten. ¿No? Entonces, para esto, obviamente, el gráfico de base, por ejemplo, les asociaba un gráfico que ya existe en la literatura, por ejemplo, Molina, Katzun, ¿no? Antes de incluirse a frontearlo. La nomenclatura cuidada, por ejemplo, si veía que dos bibliografías tenían diferencias en la nomenclatura, los alineaba y se colocaban notas explícitas debajo de la guía para que ellos puedan entender por qué en una literatura se nombra de una manera u de otra. ¿No? Entonces, esto fue bastante enriquecedor, tomó su tiempo, pero la verdad es que creo que el producto final ha sido bastante bueno. Entonces, básicamente el trabajo con inteligencia artificial es cómo se construyó básicamente cada guía, ¿no? En primer lugar, ¿no? El contexto completo, los sílabos, los temarios, la bibliografía institucional, y las guías que ya se tenían de base, fueron justamente toda esta base conceptual. Los estándares definidos, que digamos el formato de estación, la matriz de verbos con Bloom, el criterio de progresión cognitiva, fue lo que siguió a esta base conceptual, ¿no? La construcción interactiva, porque yo revisaba con Cloud, ida y venida, logro por logro, estación por estación, la redacción, cómo podría hacerse más entendible para el alumno. Ya cuando teníamos el logro estación, yo le iba pasando los links institucionales, los probaba, los abría para justamente ver que no les lleven a un enlace roto. Y así poco a poco fuimos reconfigurando estas guías de manera progresiva. La última parte que ya es la verificación experta, ¿no? Que es la del docente, donde justamente yo contrasté toda esta construcción con fuentes originales, verificación de datos, por ejemplo, la plausibilidad de los datos clínicos, por ahí si alguna osmolaridad plasmática en adulto mayor no cuadraba, la corregíamos a tiempo, para que todo sea lo más cercano posible a un escenario o un caso clínico al cual los alumnos se ven enfrentados más adelante en su práctica clínica, porque cabe la mención que este curso pertenece al área de preclínica, ¿no? Entonces la idea es construir desde que están en los primeros ciclos para que ellos puedan familiarizarse con datos reales, verificables y aplicarlos en razonamiento clínico que se construya desde los primeros años de la carrera. Y pues evidentemente nada de esto se publicó sin ningún tipo de revisión porque fue básicamente, como les decía, un ping-pong entre la inteligencia artificial y yo para poder construir las guías. Entonces, me ayudó mucho acelerando el borrador, me ayudó mucho dando muchas ideas y sugerencias, pero esto que se puede aplicar básicamente o replicar en más de un curso, realmente yo les diría que ustedes como docentes constituyen el criterio experto y son los que deciden finalmente qué es el contenido verificable, qué es lo que va o no va dentro de las guías de práctica. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que viene, no? Ya habiendo estructurando objetivos, actividades, el sistema de evaluación, es un piloto sólido que ahora sí tiene alineados esta trinidad de objetivos, actividades, evaluación, ¿no? Y con esto ya se va a poder hacer una retroalimentación personalizada, porque con esto se va a poder construir, o por ejemplo, con las guías de práctica que ya tienen un link asociado a una bibliografía específica, también se puede hacer de la misma manera el blueprint y la tabla de especificaciones. Justamente lo que queremos ahora es aplicarlo dentro de los
a hitos o evaluaciones que son formativas para que no sea tan transversal de solamente poder darles el feedback en el parcial y en el final, que son las dos únicas evaluaciones sumativas hasta el momento del curso, sino que irles dando una retroalimentación por cada cierre de unidad, de tal manera que podamos tener algún impacto significativo sobre la tasa de progresión con respecto a ciclos anteriores. Este ciclo en particular, se los comparto, es muy importante para los chicos porque justamente el próximo año ya van a tener un curso fusionado. El curso que coordino actualmente va a tener una fusión con el área de tecnología y simulación que se llama práctica médica. Por lo tanto, para ellos es muy importante este ciclo, ¿no? Y realmente el proyecto de todo corazón nace por podernos también apoyar en este proceso, ya que significa mucho para ellos poder tener las capacidades sólidas, sobre todo, y poder llegar a pasar los requerimientos necesarios a este ciclo, poder continuar sus estudios sin ningún problema el próximo semestre, ¿no? Entonces, ¿cómo se está logrando o cómo se lograría? Porque esto recién se va a implementar ya de manera sólida con estos tres pilares ya establecidos, es que el mecanismo, queremos justamente detectar porcentaje de estudiantes que están en riesgo antes de cualquier evaluación sumativa como tal, y la escalabilidad, ¿no? La idea de presentar justamente este proyecto al PEAI es que haya viabilidad o escalabilidad para que otros cursos u otros docentes puedan adoptar el modelo en sus propios cursos individuales, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar algunos mensajes clave que quisiera compartir con ustedes, bueno, uno, la evidencia manda, ¿no? El modelo no salió de una teoría, yo les diría, y es lo que enriqueció mucho mi labor docente y de coordinadora, porque valga la pena, quizás aquí hay algunos que sean también coordinadores. Cuando uno es docente, obviamente ve los mejores métodos, ve a los alumnos, trata de ayudarlos, asistirlos, ver la mejor evidencia en la práctica, digamos, pedagógica, pero cuando ya eres coordinador, tienes una capa adicional que te obliga a generar un diseño instruccional que justamente ayude a todos por igual, ¿no? Entonces, les compartiría esto, ¿no? Observen sus salones, influyanse en cómo cada salón se comporta, porque también un salón de 5 alumnos no se comporta igual que un salón de 40. Eso justamente también lo vi, este ciclo se contrasta bastante. Las metodologías que quizás se puedan utilizar en un salón de 5 son bastante quizás distintas. También depende de cómo se comporta el salón, ¿no? Hay salones que son más visuales, hay salones que son, digamos, más auditivos, entonces las estrategias pueden modificarse discretamente para poderlos ayudar. Segundo, es que, y eso me queda clarísimo, es que la IA no reemplaza el criterio docente, más bien lo amplifica, ¿no? Y su mejor lugar no siempre es el salón, porque en este caso se aplicó, se redistribuyó básicamente al análisis y al diseño instruccional y al feedback personalizado, ¿no? Tercer mensaje que quisiera compartirles es que evaluar también es diseñar, ¿no? Entonces, justamente acá la IA nos apoyó mucho para hacer el blueprint antes del examen, la psicometría, después cierran justamente este ciclo de mejora continua. Y cuarto, que alinear lo cambia todo, ¿no? Con esta experiencia yo ya pude ayudar a que estos objetivos, actividades, y las evaluaciones conversen entre sí para que estén alineadas y puedan habilitar justamente el feedback personalizado que tenga algún impacto significativo sobre el proceso de aprendizaje significativo, ¿no? En los estudiantes. Y bien, eso es lo que quería compartir. Les agradezco mucho que me hayan escuchado estos minutos y estoy atenta a cualquier duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la interesante exposición. Quería, a ver, antes de, yo sí tengo por ahí una pregunta, pero quería ver si alguien de los participantes, de los asistentes, tenía alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto en esta exposición. Sí, o quizás también de Mm, repente alguien nos quiere compartir experiencias, ¿no? Igual yo podría aprovechar para hacer una pregunta porque acabo de ver, en otro espacio recuerdo que me mencionaba Ah, ya que, pues mira, que durante las sesiones, al menos en el caso de medicina, se trataba de evitar
muchas veces que los estudiantes estén con dispositivos tecnológicos porque, claro, a pesar de que se usen como parte de una experiencia de aprendizaje, pueden llegar a tener algún nivel de distracción, ¿no? Y hay algunos cursos en el caso de medicina que son bastante densos. Y eso es justamente lo que lleva a que esta experiencia, porque para esto quiero mencionar que yo también justo vengo de dictar unos talleres en IA y entre los participantes había justamente otro docente de medicina, no recuerdo ahorita de qué curso, pero cuando estábamos trabajando dónde incorporar IA, muchas veces lo vemos desde la práctica docente o inclusive es muy interesante a veces aplicarlo con estudiantes, pero en tiempo real, ¿no? O sea, integrar a los estudiantes dentro de la experiencia de inteligencia artificial, pero justamente eh, la idea que tenía este profesor era hacerlo antes, ¿no? No durante. Entonces, a mí me causa curiosidad esto de que al menos en el caso de medicina he visto que suelen aplicarlo antes o en este caso, por ejemplo, de esta experiencia que acaba de mencionarnos, es un tanto más al después, ¿no? Entonces ahí una pregunta que tenía yo es justamente qué criterios utilizan, al menos en el caso de medicina, para decidir cuándo incorporar IA y cuándo mantener una actividad sin tecnología. Bien, hay revisiones sistemáticas, incluso con respecto a lo que usted menciona, ¿no? Sobre todo de IA en educación, pero básicamente la intención pedagógica es lo que manda. Sobre todo en medicina, nosotros tenemos que proteger los espacios de razonamiento clínico. Entonces, los criterios que usamos son básicamente, y de hecho yo ya he diseñado un checklist para que ellos, o sea, antes lo tengan en su Blackboard, ¿no? Cómo uso eficientemente la inteligencia artificial, ¿no? Basado en documentos, evidentemente con validación científica, en los cuales ellos tengan directrices para poder usarla. O sea, ¿en qué momento yo ya debo usarla? ¿No? No debo usarla para, por ejemplo, resumir algo que no he leído, sino debo usarla, por ejemplo, para sintetizar información, ¿no? Y entonces, ese checklist que va a estar en su Blackboard, habita herramientas que ellos pueden utilizar, yo creo que les va a ser de gran beneficio. Ahora, con respecto al diseño instruccional, básicamente, en parte fue empírico ver cómo se comportaba el salón, ¿no? Porque sí, al adoptar el momento híbrido, ellos potenciaban, por ejemplo, la ejecución de sus esquemas en pizarra con sus apuntes digitales, independientemente si eran con IA o no, porque ya cuando trabajan en pizarra es un trabajo manual neto, ¿no? Donde activa otras áreas de la corteza que tienen que sí o sí entrar en acción. Después de ello, ya para el razonamiento clínico puro, si era sin dispositivos definitivamente, porque lamentablemente pues sí podría generar dispersión, falta de atención. Entonces, esos momentos como aula consciente se han protegido al menos en las partes de argumentación y fundamentación de todo lo que es el razonamiento clínico. Ujú. Escuché también que iban a tener una fusión, con otra área, con otro curso. Eso, Sí, el sí, 2027. ok, y Sí, eso, digamos, esa fusión de repente podría ser una oportunidad para escalar este tipo de proyecto digamos, a nuevos cursos que se incorporen con esa fusión. sí, por supuesto que sí. Mire, le comento, justo el curso que tenemos ahorita es de naturaleza teórico-práctica. El curso de práctica médica, que es con el que se va a funcionar endocrino, es básicamente un curso donde se ve escenarios simulados. Y definitivamente la forma de evaluar en simulación es un poco diferente porque se basa en rúbricas, ¿no? Evaluación de desempeño, en el debriefing, etcétera. Entonces, sí, se pueden implementar otro tipo de indicadores, ¿no? Para investigar justamente cómo es el desempeño de los alumnos en ambos escenarios, tanto en un escenario de razonamiento clínico puro, ¿no? Con esquemas, con, digamos, progresión cognitiva, de ir desde preguntas de ciencias básicas como anato, embryo, visto, hasta razonamiento de cómo utilizas ese conocimiento en un escenario aplicado, ¿no? Hasta ya después con ese conocimiento, cómo tú evalúas y enfrentas a un paciente simulado, ¿no? Entonces sí, definitivamente que esta experiencia se puede enriquecer mucho más a propósito del reto, el gran reto que tenemos muchos coordinadores ahora de tener este curso fusionado. Definitivamente sí, de hecho, compartirles esta experiencia me parece importante para que justamente si alguien tiene algún interés en poder
aplicarlo en sus salones, yo con todo el gusto reunirme o ayudarles en lo que pueda humildemente. Sí. Justo están Está pidiendo ahí bien, el gracias. contacto, perfecto. No sé si hay algún Ah, sí. comentario adicional, pregunta. Loto, un comentario. Sí, adelante. Estaba escuchando yo soy docente de hospital y los chicos, es cierto, todos tienen su celular, pero en la visita, bueno, yo les hago que busquen información, por ejemplo, o que usen el IA y se puede sacar provecho, me parece así. Entonces, cada uno empieza a buscar algún tema, así, pero en relación al paciente, o por ejemplo un efecto adverso de un medicamento, o hasta incluso consultarle un caso difícil. Entonces, así los chicos están con el celular, pero ya les sacamos provecho. Pues la cosa es sacarle provecho, porque yo he tratado antes en clase, por ejemplo, yo traté de impedir que usen el celular porque están constantemente eh, usando para otras cosas, ¿no? Entonces no he podido, pero es mejor, hacer esa estrategia para que más bien lo usen en provecho, ¿no? Eso nomás, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. El comentario es bastante pertinente porque justamente nosotros tratamos de que la narrativa no sea que la tecnología es mala, sino que la narrativa sea que se inserte donde justamente aporte a la educación, al aprendizaje significativo. Y definitivamente, como este curso pertenece a preclínicas, y por eso lo contextualicé al inicio, nosotros directamente en este curso al menos no vemos pacientes reales, pero como lo comentaron hace un momento uno de los participantes, claro, él dirige una práctica probablemente en escenarios ya o en áreas de clínicas donde ya hay contacto directo con los pacientes. Entonces ahí el enfoque probablemente sea diferente, pero estos espacios pequeños en los que de repente el uso tecnológico puede ayudarnos a esclarecer un efecto adverso indeseado, es bastante contributorio y podría utilizarse, pero siempre con una directriz, ¿no? Siempre con un lineamiento, con una metodología detrás, porque si no se puede convertir en desorden. Es justamente a propósito de esto que les compartí esta experiencia al inicio ocurrió, ¿no? Y ya dándole orden, dándole forma, dándole método, prácticamente se instaló donde queríamos que se instale y fue un booster para el proceso de aprendizaje. Entonces, eso también es algo que en el cierre les comentaba, ¿no? Utilizarlo con rigor científico, con método, puede hacer de que justamente no se convierta en una delegación cognitiva, sino básicamente en, ok, te inserto el dispositivo o la experiencia donde debes usarla, cuando ya has construido previamente, ¿no? El conocimiento. Y para eso hay muchas maneras de, digamos, reestructurar o ver esta metodología aplicada a distintos cursos, porque cada curso tiene su propia necesidad. A mí me queda una última duda eh, sobre el tema de estos informes. Eh, estos informes que al final se le envían a los estudiantes eh, pasan, entiendo que en algún momento, si esto escala, no todos podrían pasar por una revisión docente porque, digamos, podría ser eh, un trabajo bastante extenso, ¿no? Pero al menos en el caso del piloto que están haciendo en este momento, esta retroalimentación que genera la IA de cara a los estudiantes que han desaprobado, ¿pasa siempre por una revisión docente previa antes de llegar al estudiante o hay algún tipo de repente de control un poco más general, con una muestra tal vez? No, o sea, como esto ha sido solamente enviado en este ciclo al menos que acaba de culminar, solo como les comentaba a 3 estudiantes. Entonces yo sí he leído los 13 documentos antes de enviárselos. Sin embargo, como usted mismo menciona, ¿no? Como esto va a escalar o se va a pilotear a un nivel un poco más macro y de hecho el curso va a tener más salones el próximo ciclo, el que está por iniciar ya pronto, sí, voy a tener que delegar esto para que cada salón siempre haya alguien que pueda revisarlos, porque evidentemente ahora se van a tener que enviar este documento a probablemente muchos más alumnos durante el proceso, ¿no? Durante el ciclo. No solamente queremos que se envíe como el ciclo anterior al cierre, sino
durante cada evaluación formativa y sumativa. Entonces sí tiene que pasar evaluación porque, como les digo, el uso crítico y verificable es lo que garantiza que justamente el valor docente no se pierda. Y bueno, la idea de presentar el proyecto también era justamente para poder tener una mayor facilidad en la operacionalización, básicamente, ¿no? Porque si contáramos con un software que pueda ayudarnos a sistematizar esto, sería mucho más sencillo de emplear. Entonces, la idea también que surgió al presentarlo al comité del PI es que si esto va bien, si el piloto funciona, se puede escalar a mayor nivel, quizás con algún software que enganche el envío, por ejemplo, automatizado de los correos, ¿no? La analítica de datos, etcétera. Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. No sé si hay algún comentario adicional o consulta. Parece que de momento no. Entonces, nuevamente quería agradecerles, doctora María Poma, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido muy, muy valiosa la experiencia. Seguramente nos vamos a encontrar también en otros espacios relacionados para seguir conversando sobre esa propuesta que está bastante interesante. Muchas gracias también a todos los participantes que se han conectado hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, estoy a disposición de poder ayudar en cualquier tipo de experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, sería todo por esta reunión y espero que nos podamos encontrar también el próximo viernes en la siguiente reunión de la comunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.